tetracampeones del mundo. Una de las selecciones más temidas en la historia de este deporte. Un plantel cargado de nombres del Arsenal, del Liverpool, del Bayern Múnich y de Newcastle. Y un país que durante décadas fue sinónimo de una sola cosa por encima de todo. Nunca, jamás, fallar desde los 12 pasos. Alemania llegaba a este mundial como candidata real al título. De esas selecciones que uno ya daba por hecho en cuartos de final antes de que rodara el balón. Y anoche, Paraguay la mandó para su casa. Una selección ubicada en el puesto 34 del ranking mundial. Un equipo que apenas 2 semanas atrás había recibido una paliza de 2-0 frente a Estados Unidos. Y aquí viene la parte que no termina de cerrar en la cabeza de nadie. Alemania perdió en penales. La selección que no pierde tandas de penales, perdió una tanda de penales. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó ahí? ¿Cómo cae un gigante así frente a un rival como ese? Vamos a desarmar el partido pieza por pieza. Primero hay que entender lo impensado que es este resultado. Porque no se trata simplemente de un grande cayendo ante un chico. Durante la mayor parte de la historia del fútbol, esto sencillamente no le pasaba a Alemania. Otras selecciones sufrían en los penales. Inglaterra construyó casi una identidad nacional alrededor del drama del punto penal. Pero Alemania era la que ejecutaba, no la que sufría. Antes de anoche, los alemanes habían disputado varias definiciones por penales en mundiales, y las habían ganado todas. Habían convertido 15 penales consecutivos en tandas mundialistas. 15 al hilo. No fallaban uno desde 1982. Estamos hablando de más de 4 décadas de precisión fría, casi mecánica, desde los 11 metros. Perder una tanda de penales era esa cosa que le pasaba a todo el mundo, menos a Alemania. Hasta anoche. Vamos al partido en sí, porque para Julian Nagelsmann fue una pesadilla de cocción lenta. Durante los primeros 42 minutos, prácticamente no pasó nada. 2 equipos tanteándose, sin generar peligro real. Y entonces Paraguay dio el primer golpe verdadero del encuentro. Alemania despejó un córner a medias. Miguel Almirón recogió el rebote y dejó una pared preciosa para la subida de Matías Galarza. Su centro de primera intención encontró la frente de Julio Enciso, y Paraguay se puso 1-0 arriba. La sorpresa, adelante en el marcador. Y aquí hay un dato que resume todo lo absurdo de ese primer tiempo. Alemania manejó el 78% de la posesión y no logró ni un solo remate al arco. Piénsalo bien. Casi 4/5 partes del balón ante un rival ubicado 34 en el ranking, y ni siquiera obligaron al arquero rival a una sola atajada. Se fueron al descanso perdiendo, habiendo dominado la pelota y sin haber hecho absolutamente nada con ella. Y esa, en una sola frase, es la historia completa del Mundial alemán resumida en un primer tiempo. Mejoraron después del entretiempo. Eso hay que reconocerlo. A los 9 minutos de complemento, un buen centro temprano de Florian Wirtz, del Liverpool, fue desviado por Kai Havertz, del Arsenal, y Alemania empató 1-1. En ese momento, cualquier aficionado con experiencia mundialista respiró tranquilo y asumió que las cosas volverían a su orden natural. El gigante había despertado. El segundo gol estaba por llegar. Paraguay terminaría cediendo por desgaste. Pero el gol del triunfo nunca llegó. Y aquí es donde estalla la polémica. Porque Alemania creyó haber anotado el segundo. Jonathan cabeceó con potencia tras un córner y la mandó al fondo de la red. El gol que los ponía arriba, el que los mandaba a octavos. Y entonces intervino el VAR. Al videoarbitraje no le gustó un forcejeo entre el alemán Waldemar Anton y el arquero paraguayo. Lo marcó como falta y mandó al árbitro central a revisar la jugada en el monitor. El árbitro confirmó la decisión. Gol anulado, por lo que muchos describieron como una falta extremadamente blanda. Y el fútbol alemán todavía no lo digiere. Hasta Jürgen Klopp, el exentrenador de Liverpool, salió a cuestionar la decisión con dureza, señalando que ese mismo tipo de jugada, jugadores forcejeando dentro del área en un córner, se había permitido una y otra vez esta temporada en la Premier League, incluso a favor del campeón, el propio Arsenal. Su planteo fue simple. El criterio no es consistente. Lo que se deja pasar todos los fines de semana en Inglaterra le anuló el gol del triunfo a Alemania en un mundial. Sea o no falta, esto se suma a la larga lista de decisiones del VAR en este torneo, donde ya nadie sabe con certeza cuál es la regla real. Pero, y esto hay que decirlo porque siempre tratamos de ser justos, Alemania no puede colgarle toda la culpa al árbitro, porque ese gol anulado solo importó tanto porque los alemanes no fueron capaces de resolver el partido por sus propios medios.
Paraguay se defendió como verdaderos guerreros. Sus centrales, José Canale y Gustavo Gómez, despejaron absolutamente todo lo que les tiraron encima, a pesar de dar varios centímetros de altura frente a los gigantes que Alemania mandaba al área. Centro va, centro viene, y Paraguay siempre aparecía para despejar de cabeza. Como reconoció después, con cierta resignación, el propio entrenador alemán, Paraguay se defendió muy bien. Así que el partido se fue a los penales. El único terreno del planeta donde se suponía que Alemania era intocable. Y se convirtió en una verdadera pesadilla para los dos equipos, honestamente, porque esta tanda fue puro caos. Pateó primero a Vers, el hombre que responde en los partidos grandes para el Arsenal, y el arquero paraguayo, Orlando Gil, le atajó el remate. El primer penal fallado por Alemania en un mundial desde 1982. La racha de 15 penales convertidos se cortó en un instante. Los equipos fueron intercambiando goles, y entonces Gil volvió a atajar, esta vez a Nick Boltemade. Eso le dio a Paraguay 2 oportunidades para sellar la clasificación. Y aquí queda claro que ni los propios paraguayos podían creer lo que estaba pasando, porque desperdiciaron las 2 chances. Antonio Sanabria mandó el suyo desviado. Después, el propio Manuel Neuer, ya un símbolo del arco alemán, voló hacia su izquierda y atajó otro remate. Alemania, de alguna manera, seguía con vida. Muerte súbita. Y al punto penal se paró Jonathan Tah, el mismo jugador cuyo cabezazo había sido anulado, para patear el penal más importante de su carrera, y la mandó por arriba del travesaño, directo a las tribunas, lo que le dejó a José Canale la oportunidad de mandar a Alemania para su casa. La clavó en el ángulo. Se acabó. Paraguay, ubicado 34 en el ranking mundial, humillado apenas 2 semanas antes por Estados Unidos, había eliminado por penales del mundial a los tetracampeones de Alemania. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente acá? Vamos a tomarlo en serio, porque la respuesta honesta es más grande y más incómoda que una mala noche o una decisión del VAR. La verdad es que Alemania ya no es el gigante que solía ser, ni de cerca. Y acá entre contexto, sin filtro. Cuando Alemania ganó el Mundial de 2014, goleando 7-1 a Brasil en el camino, era, sin discusión, la selección número 1 del planeta. Tenía más podios mundialistas que cualquier otro país en la historia. Era el estándar de oro. Y desde ese día, ha sido un colapso en cámara lenta. Quedaron eliminados en fase de grupos en 2018. Quedaron eliminados en fase de grupos en 2022. Y ahora, en 2026, se van en los 16avos de final. Son 3 humillaciones mundialistas consecutivas. El propio entrenador, Julian Nagelsmann, lo dijo después con la mirada perdida. Esta es la tercera eliminación seguida, y eso significa que ya no formamos parte de las selecciones de primer nivel. Detente un segundo a pensar en eso. El entrenador de Alemania reconociendo en voz alta que su país ya no pertenece a la élite del fútbol mundial. Y los números lo respaldan sin piedad. Antes de aquella final de 2014, Alemania había ganado el 75% de todos los partidos que disputó en la historia de los mundiales. Desde entonces, ganó apenas el 40%. No ha estado rankeada más arriba del 9º lugar en el mundo desde 2018. Y después de esto, va a caer todavía más. No es un accidente. Es una tendencia que ya lleva 12 años. Y los propios jugadores lo saben. Joshua Kimmich, devastado, prácticamente le pidió disculpas a su país. Este es mi segundo mundial, y fracasamos en los 2. Jugamos buen fútbol, pero siempre faltó algo durante todo el torneo, y hoy volvió a faltar lo mismo. Algo que siempre falta. Esa frase describe a la perfección a la Alemania actual. Un equipo lleno de nombres talentosos de los clubes más grandes de Europa que, de alguna manera, termina sumando menos que la suma de sus partes. Compáralo con Paraguay. Un plantel de jugadores que en su mayoría ni siquiera son considerados suficientemente buenos para las grandes ligas europeas, jugando en Argentina, Brasil y Estados Unidos, y que simplemente peleó más, defendió mejor y tuvo más nervio cuando más importaba. Y esto nos lleva al panorama más grande de este mundial. ¿No te parece? Los gigantes se siguen cayendo, y los equipos chicos siguen creciendo. Uruguay, afuera en fase de grupos. Países Bajos, eliminado la misma noche que Alemania. Y ahora los tetracampeones, vencidos desde el punto penal por una selección a la que nadie le daba ni la más mínima chance. La vieja jerarquía del fútbol se está resquebrajando en vivo, frente a nuestros ojos. Y nadie siente esa grieta con más fuerza que Alemania,
Una nación que antes era esa selección que las demás temían enfrentar, y que hoy quedó reducida a la advertencia de este mundial. ¿Fue un robo del VAR? ¿O Alemania simplemente demostró que ya no es una potencia? ¿Cuánto del fútbol que hoy se juega en la élite sigue dependiendo del nombre en la camiseta? ¿Y cuánto ya depende, en realidad, de quien pelea más por ese escudo?